Ella comenzó jugando a ser periodista y presentadora de televisión. Desde niña acompañaba a su mamá a las cabinas de radio. Sin embargo, su gran ilusión era consolidarse como una gran estrella de teatro. ¿Y quién lo diría? Años más tarde, su mamá sería quien la acompañara a estudiar actuación para teatro, convirtiéndolas en compañeras de clase y compañeras de escena. Pero la vida le daría la oportunidad de ingresar a radio y escalar diversas posiciones de trabajo, y luego finalmente probarse en televisión. Es una mujer que ha consagrado su vida al periodismo, dueña de una personalidad encantadora, de sencillez extraordinaria e inteligencia privilegiada. Su mirada transparente y la calidez de su palabra han conquistado a los radioescuchas y televidentes por más de 40 años. Su trayectoria impecable y honestidad como forma de vida han marcado una meteórica carrera, la cual la ha colocado en los espacios informativos más importantes del país. Hoy con nosotros, Adriana Pérez Cañedo. Querida Adriana Pérez Cañedo, me da gran gusto saludarte en esta conversación por Zoom que vamos a desarrollar. Con el gran cariño y admiración que te tengo, mi querida Adriana, iluminas la mitad de esta semana con tu presencia. Ah, qué hermoso. Más que correspondido, tú lo sabes. Desde que nos conocimos en el año 2000, no se me olvida, hicimos un clic muy bonito que de un cariño, respeto, amistad, más que cariño, yo diría más que cariño. Bueno, yo lo siento así para ti, para tu familia y me siento muy feliz de poder platicar contigo, de mirarte. Me encanta siempre saber de ti, etcétera. Muchas gracias, mi querida Adriana. Adriana, pues a mí me da mucho más gusto encontrarte y efectivamente hemos establecido una relación de amistad y de afecto eterna, incluyendo las familias. Yo tuve el gran privilegio de tratar a tu mamá, de Sí, recibirla en Canal 11, a tu papá desde luego también, a tus hermanos, toda la pandilla. sí. Son una familia muy unida, una familia mueganito, y, Sí. y te visitaban frecuentemente en Canal 11, eso me daba a mí mucho gusto. Sí, sí, y ibas a decir eran porque mi mamita y mi hermana ya no están. Y Efectivamente, mi mamá te adoraba, mi papá vive, dos hermanos menores que yo también. Y sí, porque hemos sido muy unidos a pesar de todo ser de Guadalajara y que yo me vine a vivir a la Ciudad de México. Ellos, digo, venían también porque a mi mamá le encantaba la Ciudad de México y mi papá ahora me visita y mis otros dos hermanos, eh, pero, pero cuando vivían mi mamá y mi hermana, pues las visitas eran eran constantes, pues. Y ahora, pues, bueno, pues la familia se va yendo y vamos quedando los que vamos quedando, pues a seguirle dando, ¿verdad? oye, Adriana, a ver, platícanos un poco. Tu mamá, déjame le platico a las personas que nos ven, porque tu mamá, lindísima persona, pero además de extraordinario ser humano, una gran profesional de la radio allá en Guadalajara. Muchos Sí, años en la radio, tu mami, muy reconocida. Y yo no sé sí. si la pasión tuya de los medios de comunicación viene de por ahí o cómo es que llegamos a esto. Yo creo que sí, Julio. Soy la mayor de cuatro hermanos, bueno, ya nada más quedamos tres, pero yo recuerdo de niña estar jugando en las cabinas de radio. Eh, Mi mamá era locutora y operadora de cabina. Después las dos ingresamos al teatro, pero cuando era niña me encantaba ver lo que hacían en las cabinas. Eh, Llegaba a la casa y mi papá tenía una caja de herramientas y tomaba el desarmador y decía que era mi micrófono y empezaba a hacer entrevistas. Para mí era como un juego. Después hacía noticieros de televisión en la sala de la casa y le pedía a un hermano que me iluminara con una lámpara de la recámara a mis papás que cubríamos con una franela y hacía un noticiero de lo que pasaba en la escuela, de lo que ocurría con la vecina, de que el niño se cayó del patín. Informaba. Me encantaba. Y yo pensé que lo que quería era ser actriz. Y entonces me metí a estudiar teatro. Luego mi mamá se incorporó también a estudiar teatro. Y entonces las dos íbamos al teatro y a los 15 años, esto fue a los 15 años, empecé a grabar, a hacer mis pininos en la radio, pues tenía un tío que tenía una agencia de publicidad, mi mamá en la radio todo el tiempo, artistas,
Recuerdo haber conocido a Vicente Fernández cuando ganó un concurso de imitadores de Javier Solís. Y Wow. mi mamá, Vicente Fernández le decía a mi mamá, güerita, la quería mucho. Cuando mi mamá iba a su palenque en Guadalajara, ¿dónde estás, güerita? Y le mandaba besos. Y recuerdo que le dijo a mi mamá, no te vayas a gastar en parrandas lo que ganaste de imitadores de Javier Solís. No, güerita, voy a operar a mi niño, al más grande, al que le secuestraron ya grande, le iban a operar de sus ojitos. Tenía un problema. Pero recuerdo compartir todas esas cosas desde niña, y Vicente diciéndole a mi mamá, ponme, cuando ya grabó y empezó pues a crecer como el artista que es. Me acuerdo que le decía, ay, te encargo mi disco, güerita, y acompañaba a mi mamá, y del teatro me iba a la cabina de radio para irnos juntas a la casa, etcétera. Entonces, bueno, pues yo pensaba que mi camino era ser actriz, por eso estudié teatro, pero como locutora empecé primero cuestiones comerciales aisladas, lo que no se llamaba todavía freelance, y estudiando y haciendo teatro a la vez. Y luego pues pasaron otras cosas en la vida. No sé si quieres que hagamos una pausa o me voy de corrido. Me voy de corrido hasta los... Tú platícame, porque a mí la gente me acusa de que interrumpo mucho. Entonces, no, no, tú Sí, sí, platícame, caballero. esta es una charla de amigos y para mis tres seguidores que son mi papá, mi mamá y Maru, pues aquí no hay ningún de nada, mi querida Adriana. Más No, no, los míos, mis dos hermanos, mi papá. No, entonces, pues como empecé desde muy chiquilla, a los 15 años ya en el teatro, en la locución, cuando habían pasado poquitos años ya me había aburrido de Guadalajara y siempre soñaba con estar acá. Tomaba un autobús de Guadalajara a la Ciudad de México para ir al teatro con amigos, a alguna exposición, al Museo de Arte Moderno y regresarnos después en la noche porque no había para el hotel. Y yo quería vivir en la Ciudad de México y a mi mamá le gustaba la Ciudad de México, parte de su infancia la vivió aquí y aquí vivía una hermana de ella, aquí viven algunos primos míos. Entonces, pues me encantaba venir para acá y mi ilusión era esa y un día dije, pues ya, llegó el momento, pero yo venía por una semana y ya llevo más de 40 años. O sea, una semana en lo que dije, voy a ver, a tocar puertas y ya que tenga algo seguro, pues dejo lo que tengo aquí y me voy a vivir a México. Pero a México, sí, regreso a Guadalajara y luego ya a México. Pero afortunadamente, bien pronto, a los 15 días de que llegué, empecé a ser la suplente del suplente del suplente en Radio UNAM y en Radio Educación. Y entonces, bueno, pues ya dije, creo que ya me voy quedando y pues ya no regresé ni por lo que me quedaba ya. Radio UNAM y Radio Educación, o sea, tus inicios se podría decir que son en la radio pública. Exactamente, en Guadalajara estaba en la XCJB del gobierno del estado de Jalisco, del Departamento de Bellas Artes. Ahí mi mamá estaba en Radio Comercial primero, después ahí mismo en la XCJB. Cuando yo me vine para México, ella pasó a la XCJB. Y sí, radio pública, radio y televisión pública. Estuve poco tiempo en MBS, unos años, pocos, pero en realidad radio y televisión pública. Me gustaba mucho, aunque la locución comercial dejaba buen dinero. Eh, no me encantaba anunciar cosas de tiendas, etcétera. Y en cambio, allá en la JB me gustó, tuve oportunidad de empezar a transmitir conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara desde el Teatro de Gollado. La música clásica siempre me ha gustado y entrevisté pues para quienes tienen algunos añitos, a Mercedes Sosa, a Ravi Shankar, entrevisté a Juan Manuel Serrat en los años que estuvo viviendo en Guadalajara. Cuando él se vino a México, poco antes de que muriera Franco, tuve oportunidad de platicar con él como un chavo español, mono, guapo, que pues estaba huyendo del franquismo. Vivió unos meses Juan Manuel Serrat. O sea, era un contacto cultural tan intenso trabajando en una estación de que era música clásica, pero también había jazz y programas culturales. Eso me encantaba, me hacía feliz al mismo tiempo que hacía teatro. Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, mi intención era esa, buscar Radio UNAM, buscar Radio Educación, y pues ya me colé del suplente hasta que logré tener un turno de cabina, pero pronto, como al año, porque un locutor renunció y se fue a una estación comercial, y entonces yo pedí la oportunidad de quedarme con ese turno de cabina
pero en aquel entonces el que era director de Radio UNAM, estamos hablando de finales de los 70, me dijo que las mujeres solo eran para acompañar la lectura de noticias y leer poemas y programas culturales, pero no para ser titulares de un espacio. No había habido una mujer en Radio UNAM. Acá, mira, dije, ¿cómo es posible? En Guadalajara sí. En Guadalajara había una libertad maravillosa sin atavismos de cuestiones feministas y eso. No sé, yo crecí viendo a mi mamá trabajar, aunque sí recuerdo también que una vez la despidieron porque estaba embarazada, ¿verdad? Y siguen haciendo eso a pesar de las leyes. Pero aquí lo logré y me hizo muy feliz. Y entonces en esas estaba cuando me hablan a Radio UNAM y me dicen que si quería hacer una prueba para hacer noticias en televisión y dije, pues no, porque ya tengo un libreto de una obra de teatro de una compañía de la UNAM, para una obra, por cierto, que viene muy al caso ahora, La Peste, se llama la obra, y me invitaron a hacer una prueba y dije, bueno, voy a curiosear. No me interesa hacer televisión, pero voy a curiosear. Y ahí me dijeron, y van a pagar muy bien. Dije, a lo mejor si paso la prueba, me conviene, me quedo, ahorro un dinero y ya me dedico a hacer el teatro que a mí me gusta. El que sea en Guadalajara y quería hacer aquí, también era teatro clásico, nada comercial. Entonces, de Albert Camus era la obra de teatro, digo, sí, la obra y de Albert Camus, La Peste. Entonces, pues García Lorca, tragedias griegas, por ahí hice teatro infantil, hice Blancanieves y esas cosas. Pero en realidad el teatro que a mí me gustaba, pues no era no era comercial y que pudiera dejar posibilidades económicas, ¿no? Entonces dije, pues ahorro un dinero. Fui a Canal 13, Joaquín López Dóriga empezaba a crear la dirección de noticias de Canal 13, era el reportero de la fuente de la campaña de López Portillo. Wow. Y entonces López Portillo, el expresidente, le tenía simpatía. Joaquín había estado en la guerra de Vietnam, era el reportero y ya cubría la fuente de presidencia y le dijo, güerito, ¿por qué no te vienes a hacer crecer la televisión pública y las noticias? Entonces, pues lo nombró director de noticias, más bien se creó la dirección de noticias. Era cuando administrábamos la riqueza porque se habían descubierto grandes pozos petrolíferos y bueno, el caso es que fui, pasé la prueba entre un montón de chicas, en ese entonces yo estaba chica, y me quedé. Eran los tiempos de administrar la abundancia. Exactamente. Y me quedé, recuerdo que cuando empecé a ver que entraban, que salían, y poco antes que a mí me tocara leer unas notas en la pantalla para ver cómo retrataba y si sabía leer y esas cosas, recuerdo que me empecé a poner nerviosa porque me empezó a interesar y sobre todo porque me gustó el reto. Dije, pues claro que lo puedo pasar. Pero me empecé a poner tan nerviosa que dije, no, ya no puedo. Me empecé a angustiar por el temor a no pasar algo que a fin de cuentas ni me interesaba tanto, pero era un reto. Y recuerdo que dije, ya sé, voy a crear un personaje. Adriana Pérez Cañedo va a crear el personaje de una chica que va a hacer una prueba para la televisión y la va a pasar. Ese va a ser mi personaje, porque Adriana está muy nerviosa, pero el personaje no va a estar nervioso. El teatro me enseñó cosas maravillosas, no solo a vivir en el escenario cosas de mi vida y a entender cosas de otras vidas, sino también las clases de dicción, de expresión de la voz, adquirir seguridad en un escenario, o como esa ocasión, crearme un personaje. Entonces yo me senté y me di cuenta que todas las chicas se equivocaban porque lo que querían era mirar a la pantalla y coquetear y dije, no, por ahí no va. Entonces dije, a mí no me importa la pantalla, yo lo que tengo que hacer es decir lo que hace un actor. Para que a un actor le crean, tiene que empezar por creérselo él mismo. Y si repites como perico, por estar mirando a la cámara, que fue lo que me di cuenta que pasaba con esas chicas, dije, pues no proyectan. Entonces, si yo sé lo que estoy leyendo, y si sé que me hablan de una isla que está en no sé qué parte del Pacífico, pues yo tengo que saber dónde está esa isla del Pacífico, y entonces tengo que saber más allá de lo que voy a leer. Y eso lo introyectas y lo proyectas. Entonces yo creo que eso me sirvió para que entre como 200 quedáramos 4 y entre esas 4 tu servidor. Oye, Adriana, ¿y la tele
¿Te cautivó la tele? Yo sé que muchos años en tu vida has hecho tele y has hecho radio. La tele, Hice tele, ya no. pero la tele tiene una magia, ¿no? Ah, no, sí, claro. Y me encanta. Sí, hice 40 años tele. 40 años. 40 años. Exactamente 40 años tele. Sí, claro que me cautivó. Me fue encantando, me fue gustando y sobre todo la primera vez que yo hacía televisión con un periodista, Joaquín López de Origa era un chavo llegándole a los 30 años, ¿no? Entonces, pero yo lo babeaba, lo admiraba. Él ya tenía experiencia en la televisión. Yo en la radio, pero en mi vida, digo, había visto estudios de televisión, pero no noticias en televisión. Claro que me fue cautivando y fui ahorrando, pero cuando pasó como un año y le dije, oye Joaquín, fíjate, yo soy actriz, entonces aquel libreto de aquella obra de teatro, dije, gracias, no voy a hacer un rato tele. Y entonces me vuelven a dar otro y le pedí a Joaquín permiso para llegar un poco más tarde por los ensayos. Y me dijo, no, chiquita. No me dijo chiquita, aunque estaba chiquita, me dijo, no, o te dedicas a esto o te dedicas a la actuación. Y me expuso las razones del trabajo periodístico en televisión que no iban con el trabajo en el escenario del El teatro. personaje, sí, del teatro, ¿no? Y entonces dije, bueno, me voy a esperar otro ratito y pues pasaron 40 años. Me fui apasionando con el trabajo periodístico de la televisión. Hubo un tiempo que dejé de ir al teatro porque me dolía, no quería ni ver las carteleras, era mi gran amante del teatro y eh, pues finalmente lo sepulté. Adriana, ¿y después de qué pasa? ¿Cuánto tiempo duras con López Dóriga? ¿Cuánto tiempo duras en esa posición? Fue poco tiempo, porque todavía en ese sexenio del presidente López Portillo pasaron muchas cosas en las que Margarita López Portillo, que era la directora de RTC, tuvo diferencias con Joaquín y lo despidieron. Fue la época en que Canal 13 tuvo 13 directores, entre ellos don Pedro Ferriz Santa Cruz, papá de Pedro Ferriz de Con, eh, a quien adoro, a Pedro Ferriz de Con, a Joaquín López Dóriga y a don Pedro Ferriz, que en paz descanse, que llegué a trabajar con él y fue fantástico. Pero en esa época pasaron cosas que yo no entendía muy bien, pero tenía gran solidaridad con Joaquín y con Pedro, y cuando ellos los despidieron, yo renuncié con ellos por solidaridad en 1981. Y nos fuimos a hacer, Joaquín López Dóriga, Pedro Ferriz de Con y Raúl Sánchez Carrillo, conducir y una servidora, un noticiero de radio. Joaquín por primera vez hacía radio. Eh, en 1981. Pero fue un noticiero, ahora no nos podrían pagar para volver a juntarnos. Fue un noticiero que apenas se escuchaba como no sé cuántas manzanas en una estación de AM de la Ciudad de México y pues no nos fue bien. No nos fue bien, tal vez eran otros tiempos y pues aquello se desintegró. A mí me llamaron a volver a Canal 13, ya era el sexenio, el de la Madrid y luego ya vino Salinas. Entonces, volví a Canal 13, muy feliz, con un programa en la mañana, que un tiempo estábamos Luis Espota, Heraclio Cepeda y yo, los tres. Era un programazo, porque eran noticias, pero la cultura de ellos enriquecía. Era una especie de revista, pero sin frivolidades, como se acostumbran en las mañanas, el chacoteo y eso, ¿no? Y gustó mucho. Luego se desintegró y entró don Pedro Ferriz y yo seguí ahí. Con don Pedro también fue maravilloso. Y luego vino el terremoto del 85 y me llamaron a Estados Unidos para que me fuera a una cadena de televisión. Fui, acepté, buen sueldo, etcétera, regreso, renuncio, no me aceptan la renuncia y me dicen que me quedo y al mes me corren. Después de que yo había rechazado el trabajo en Estados Unidos, me despidieron un viernes, me dijo el que era director de noticias, Ángel Trinidad Ferreira, me mandó llamar. A partir del lunes ya no estás aquí. Yo, perdón, ¿por qué? Y yo ya había vendido carro, había dejado apartamento, no, yo ya me iba, o sea, renuncié, llegué, pues renuncié y dije, me voy en 2 meses, si quieren ya me voy, pero digo mínimo dar un tiempo, etcétera. No te vas. Entonces digo en Estados Unidos, no, regreso
Y me corrieron porque en aquel entonces estaba Memo Ochoa con un grupo de personas que le acompañaban en la mañana, y una de esas personas tuvo diferencias con Memo Ochoa y la despidieron, una chica. Y esa chica dijo, pues ahí, en Canal 13 en la mañana, ella estaba en la mañana con Memo Ochoa, pues resulta que quiso estar donde yo estaba y pues logró que me quitaran para que ella entrara. Nada más que a ella le duró el gusto de hacer televisión solo lo que le duró el novio, 6 meses, y nunca más volvió a hacer televisión. Y yo salí de Canal 13 y ya no volví. De ahí, como premio de consolación, así literalmente, me mandaron a Canal 11, con un cuarto del sueldo de lo que yo tenía. Y era cuando se decía que en Canal 11 se podía cometer el crimen perfecto porque nadie lo iba a ver. Y ahí empezamos de cero, Pedro Ferriz de Con y yo. Y teníamos el noticiero en la noche y yo tenía uno al mediodía. Y, ¿qué más? Eso fue del 86 al 90. Y luego pasaron cosas, cambió otro sexenio, llegó Alejandra Layú y llegó el presidente Salinas, y llegó Alejandra Layú a dirigir Canal 11 antes que tú. Y entonces en eso me fui a MBS con Pedro Ferriz de Con. Y gran parte del sexenio del expresidente Salinas, estuve yo en la televisión privada, fue el único rato que estuve ahí. Sí, y además congelada en ese momento por ese gobierno, porque me negué a hacer una transmisión para aquella entonces la Secretaría de Gobernación con un señor que se había portado muy majadero conmigo en una entrevista que me hicieron, y yo dije, no quiero trabajar con ese señor, y me dijeron, pues date cuenta, el sexenio está empezando y te vamos a congelar, congélenme por favor. Entonces no hice ninguna transmisión de las que hacía informes, desfiles, o sea, hacía mucho de ese tipo de transmisiones para la televisión. Si era cierto, si era cierto el rigor del Estado y si era cierto la congeladora. No, claro. O sea, dije, yo no quiero trabajar con ese señor, no me gusta, fue majadero conmigo y cuando estuve en Canal 13 y pues es que o lo haces o lo haces. Dije, es que no lo hago. Pues entonces, olvídate porque el sexenio está empezando. Dije, perfecto, por favor no me vuelvan a llamar en todo este sexenio. Y mira, las vidas que dan las vueltas, digo yo de broma. Estaba terminando el sexenio del expresidente Salinas cuando hacen una lista para ver quién hace el cierre de campaña de Ernesto Zedillo en el Zócalo. Y me cuentan que le dieron una lista y entre las personas que estaban ahí estaba yo. Y el señor me recordaba, él estudió en el Politécnico, Ernesto Zedillo. Y entonces tal vez me recordaba que tenía simpatía por mí, me recordaba como alguien que había visto en el Politécnico, ¿no? Y entonces, pues dijo que yo estuviera en el cierre de campaña, en la transmisión del cierre de campaña. Fue impresionante la transmisión, lleno todo, 20 de noviembre, salió bien la transmisión. Y en ese entonces Alejandra Layú coordinaba la campaña de Ernesto Zedillo para televisión. Sí. Entonces, cuando ya empieza el gobierno del presidente Zedillo, pues me llamó para volver a Canal 11 y empecé en la mañana con Café Express. Y en eso acaba ese sexenio y empieza el año 2000. Pero espérame, Café Express, y hacías Café Express, pero hacías ya diálogos en confianza, ¿no? Sí, porque justo con Café Express inicia Diálogos en Confianza, y entonces la primera idea de Diálogos en Confianza, Alejandra Layú, fue que dentro de lo que era el espacio informativo se incorporara Diálogos en Confianza. Inclusive ahí empezó Cristina Pacheco con lo que hoy es Conversando, empezó en la mañana, a ella le tocaba los viernes. Entonces yo interactuaba con ellas, pero yo seguía informando. Con cortes informativos, vamos ahora con fulanita, Diálogos en Confianza, del otro lado del estudio. Pero después decidieron separarlo y que ya no fuera Café Express, que fuera Noticias con Adriana Pérez Cañedo y que se desprendiera de Noticias y que entonces Diálogos en Confianza fuera a otra hora y separado de Noticias. Entonces me quedé yo con Noticias con Adriana Pérez Cañedo en la mañana y tenía un día a la semana Diálogos en Confianza. Primero fue los viernes,
luego fue los lunes, simultáneamente con el noticiero en la mañana. Y en eso llegaste tú, en el año 2000. Sí. Y ahora ya cuenta tú, ¿te entrevisto yo? Mira, Ahora te entrevisto yo. la verdad es que viniéndome a la mente muchos recuerdos, mi querida Adriana, Ajá. bueno, mi admiración por ti ya existía, debo de decirlo, aunque esto suene a telenovela. Yo Ajá. desde el Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, es decir, Irapuato, Guanajuato, Ajá. ya El te Manhattan veía, del Bajío. ya te veía yo por ahí en la televisión. Y la verdad Ajá. es que cuando yo llego a Canal 11, yo tenía 29 años y Chiquito. para mí viniendo de dirigir la televisión pública estatal en Guanajuato y después de haber participado en radio y televisión también en el estado, haber hecho un canal de televisión en Irapuato justamente, el primero del pueblo, además el único que ha habido. ¿Ya contaste la anécdota de cuando Fox era candidato y se comió las uvas de plástico? Sí, Que tú lo estabas en plena, entrevistando. en plena entrevista, caray, en Dolores Hidalgo, Oh, me este, encanta esa anécdota. en una feria de Dolores Hidalgo, que era una feria artesanal, me pongo yo a entrevistarlo y le ponen unos higos, Ay, amigos. y eran de cera, entonces estábamos así como en tu sillón de allá atrás, había en ángulo, en contraesquina, y él venía de una gira muy larga y eran las 3 de la tarde, 3:30, y Cansado entonces y con sed. cansado, con sed, acalorado, y llega y pues, se sienta un momento en la entrevista y yo traía mi apuntador desde la unidad móvil y entonces empiezo a entrevistarlo para un programa que yo tenía que se llamaba Panorama Económico. Y entonces Oh. era para mí aburridísimo, pero pues era en lo que había chamba. Y, y entonces lo empiezo a entrevistar y él tiene la tentación, pues ve los higos y entonces lleva la mano a la charola y toma un higo y ya lleva la mano a la boca y yo le Y detengo tú, la mano y le digo, pero señor gobernador, y le bajo el brazo. y no lo Ok. Ok. dejabas comer el No, no, higo. pues, que se me queda viendo medio extrañado, ¿no? Pero digo, segundo intento, yo vuelvo a preguntarle algo y vuelve a llevarse la mano y yo, pero señor gobernador. Y entonces a la tercera, pues, sí me volteó a ver ya medio serio. A la Caray. tercera voltea y me dice, bueno, ¿por qué no me dejas comerme mi higo? Y dije, mire, señor, por varias razones. El higo es de cera. Ese higo es de utilería. Si usted se come la utilería, yo no nada más voy a perder mi empleo, voy a intoxicar al gobernador del estado y de todos modos voy a acabar en la calle. Hombre, eso fue una carcajada. Hombre, Pues pues sí. me hubieras dicho, ¿no? La verdad, yo estaba acostumbrado a los en vivos y bueno, Ajá. siempre los en vivos, siempre tú lo sabes, mi querida Adriana, corres altos Sí, sí, riesgos. trabajar. Sí, yo digo que trabajar en vivo es como un trapecista en un circo, pero sin red Sin de red, protección. claro. Sí, te caes y nada de que corte, ya la regué, ya me equivoqué. A ver, hacer en vivos tiene siempre sus riesgos, tiene su encanto también, tiene la oportunidad de la noticia, cosa que no te da algo grabado. Sí. Y desde luego también que pues, tiene un alto compromiso, porque a ti y a mí nos tocaron en Canal 11, pero no me quiero brincar hasta allá los días emocionantes, me quiero brincar. Para mí un gran día emocionante fue el día, y lo recordaba con Leonardo Curcio varias cosas. Una, cuando yo le hablo a Leonardo, siendo director de Enfoque o de noticias en Núcleo Radio 1000, yo presionado, Ahora en NRM Comunicaciones. ahora NRM Comunicaciones, yo presionado por ciertos... Mi llegada a Canal 11 fue una llegada que no se esperaba mi nombramiento, ni yo mismo lo esperaba, obviamente. ¿Verdad, Julio? Claro, no, 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 a ver, yo había sido sí un director de radio y televisión en Guanajuato, pero yo había jurado nunca venir a la Ciudad de México. O sea, yo vivía, como dijo aquella canción, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Entonces dije, ¿qué voy a Hasta hacer que en la te Ciudad de México? conocí. Hasta que te conocí. La verdad es que yo pensaba quedarme en Guanajuato. Nunca pensé en el día después del triunfo del gobernador Fox a presidente. Veíamos nosotros sumamente difícil esa transición. Yo nunca creí que aunque ganáramos la elección se fuera a reconocer. Te soy sincero. Teníamos Sí. 1,200 planes de qué hacer
ante que no nos entregaran si ganábamos ese triunfo. No teníamos claro que un presidente con toda la dignidad y con toda la fuerza, como el presidente Zedillo, con todo el valor, dijera, no ganamos, y ganó este ¿no? señor y le voy a entregar. Vamos, o sea, una cosa, Sí, sí. no teníamos ese escenario dibujado, vamos. No, no. Y las generaciones de tus padres y los míos y tú, yo y tus hijos no habían vivido. Fue algo inédito que Inédito, fue Adriana, eran emocionante también. 70 años Sí, de un gobierno. Julio Mijo llegó a este planeta ya en el año 2000, el 10 de enero del 2000, entonces a él le tocó ya el cambio, nació ese pero día. tu hija no. Pero Mariana, No, Mariana, la verdad es que nació en el 97, entonces todavía eran otros tiempos. estaba chiquito, sí. Eh, y cuando a mí me dicen que venga a México ese 4 de diciembre, a 3 días de que yo había estado aquí en la toma de posesión, muy feliz, muy contento, muy orgulloso, y a los 4 días, el 4 de diciembre justamente, día de mi cumpleaños, me invitan a venir a Palacio Nacional y en Palacio Nacional me recibe Marta Sagún y me dice que el presidente Fox desea hablar conmigo y me invitan a ser director de Canal 11. Yo no tenía ni idea, o sea, digo, Alejandra Layú y yo no habíamos llevado una buena relación en medios públicos cuando ella dirigía el 11 y yo cuando dirigía Canal 4 en Guanajuato. Y incluso la revista Proceso del año 99, en junio del 99, por ahí hace una publicación de un encontronazo que tenemos por motivo del Festival Cervantín, que sería en octubre de ese año. Y total de que no salió ahí bien una reunión y yo quería conservar el Cervantino y ella quería llevárselo y pues yo no estaba en favor de la colonización, ya lo habíamos superado. Para transmitirlo en Canal 11, sí, me recuerdo eso. Espíritu guanajua, conspirador e independentista, entonces pues, yo decía, claro que no. De alguna forma nos habíamos medio distanciado, sin ser amigos, ni mucho menos. Más bien cada quien había tomado su postura y entonces anuncian que yo voy a ser el director de Canal. Sas. Además, los estilos empezaron a ser distintos, disruptivos, y los protocolos del antiguo régimen protocolario del PRI, que reconozco que muchas cosas tenían su razón de ser, y más ahora, digo, bueno, hoy le perdono hasta los azules las que hicieron, ¿no? Digo, perdón, Los azules. te lo digo Sí, con sí, el sí. alma, pero bueno. Entonces, la verdad es que se da esta transición y llego yo a Canal 11. Y cuando llego a Canal 11 me encuentro una dirección de noticias con un estilo, con un titular de noticias que además era el titular del noticiario nocturno. Y la Sí, verdad es que no logramos nosotros, Sergio Uceta y yo, que le reconozco su trayectoria y profesionalismo, pero él sin tenía duda. un espíritu y un sentido de querer ver la información en el 11 y yo tenía otra intención de darle un vuelco a la televisora. No sin reconocer las grandes bases que me dejó Alejandra Layú y todos los que la antecedieron, ¿eh? No Porque está la verdad es discusión. que mi relación con los exdirectores y con los fundadores es una relación que conservo hasta la fecha, Sí, porque yo pienso que para mí fueron unos maestros, Pablo Marente, claro. Héctor Parker, infinidad de gente que pasó por ahí, Sí, por esa dirección, que tuvo a sí, bien brindarme conocimientos, experiencias, sin nada de por medio, ellos ya habían hecho su gestión. Entonces, pues la sí. verdad, la misma Alejandra fue muy generosa en tener un trato respetuoso y sobre todo en haberme dejado una institución de primer nivel. Me gustó mucho cómo juntaste a los nadie había hecho eso, juntar a los exdirectores de Canal 11, darle su lugar y públicamente reconocerlo. No lo estás diciendo solo aquí, lo hiciste públicamente en eventos que se hicieron de Canal 11. Eso fue un detalle hermoso de tu parte. Pues mira, para mí fue también la necesidad de tener un equipo que con madurez y con experiencia me echara la mano también en decisiones, ¿no?
Heredé el consejo que tenía Alejandra y lo mantuve con los mismos integrantes. Bueno, don Gilberto Borja Navarrete, hasta que murió, me hizo favor de presidir el consejo, acompañado de muchas personas muy valiosas, y yo ese consejo lo mantuve, no cambié ese consejo. Directores de área me acompañaron, de 15 directores me acompañaron toda mi gestión, 11 que eran de Alejandra. Muy valiosos ellos también. Y vamos, o sea, no se trataba de hacer un borrón y cuenta nueva. A mí eso se me ha hecho absurdo en la Muchos lo administración hacen, pública, ¿no? muchos lo hacen, lo siguen haciendo. Eso de O que ya sea, es llegué, absurdo, ¿no? Pero, eso de que ya llegué y los que estaban antes no valían. No, la verdad hicimos un gran equipo y a mí sí. me entusiasmaba dos cosas tuyas. Tu entrega y profesionalismo, porque Adriana, yo te veía. Bueno, no te veía porque yo no llegaba antes de las 6 de la mañana a la estación y tú sí. Pero tú llegabas muy temprano para hacer el noticiario matutino y luego Ajá. corrías con una lonchera que ha de haber sido de puras cosas light porque la figura nunca la perdiste. Corrías con tu lonchera al foro de diálogos en confianza. Iba saliendo de Sí, la pues sí. estación hecha garras a la 1:00 y cacho de la tarde, 2 de la tarde. O sea, después de haber Sí, arrancado a las 4:30 de la mañana. pues Entonces, sí. bueno, pues la verdad que hay gente que piensa que uno no se da cuenta, pues uno sí se da cuenta. No me imaginé que hubieras visto la lonchera. Pero pues sí, Era muy es que discreta tu lonchera porque yo creo que comías poco, ¿eh? no, no veo otra forma de ser y de hacer si no hay entrega y si no hay pasión por lo que haces. Y hace rato que hablabas de lo interesante que es trabajar en vivo, eh, me gusta decir que me gusta la adrenalina. Trabajar en vivo es adrenalina, ¿no? Digo, es que estoy con la adrenalina. Es pasión, es entrega, y si no, no le encuentro sentido a la vida. Sí, para todo lo que hagas en la vida. Eh, o sea, así ha sido, forma parte de mi personalidad y de mi temperamento, ¿no? Y sin duda, sí, toda mi vida, apenas hace año y medio, no tengo dos trabajos. Llegué a tener tres trabajos, porque además amo mi trabajo y me gusta, pues, pero aquí, allá, donde sea. Por primera vez en mi vida, sí, tengo solo un trabajo, ¿tú crees? Pues muy merecido Porque ya ahora, muy merecido, aunque extrañes la adrenalina debe de estar ahí encerrada ahorita, pero la verdad es no, porque que, en radio la tengo, en radio tengo 2 horas. Tengo 2 horas en radio sin guión. pero la gente lo que la gente debe de comprender también es que 2 horas al aire sin guión requiere una trayectoria y un profesionalismo y un conocimiento y un bagaje y una preparación previa y una preparación posterior. Nunca vuelves a dormir, porque tienes que estar en todo. Tú no puedes exponerte a ir incluso a Superama y que la señorita de la caja te pregunte, oiga, y que el petróleo, y tú, pues, ¿de Sí, qué en me todos hablas? lados preguntan. Me Entonces, imagino que así han de sentir los médicos. Llega un médico a una fiesta y me duele aquí, me duele allá. así qué Y bueno que entonces, te a veo, todos ¿no? lados, Porque como cuando yo era sí, mecánico, ¿no? Oye, qué bueno que te veo porque al carro le anda sonando, oye, pues hermano, pues llévalo al... sí, no traigo las herramientas, ¿no? Pero Sí, fíjate, pero Adriana, que cuando yo tomo esa decisión, que fue una decisión express, recordarás, express de horas. sí, sí, casi de Cuando- un día, 2 días después, me hablaste por teléfono, oye, ¿qué crees? Pues Sergio y yo no acabamos de ponernos de acuerdo. Quiere la titularidad del de la noche, pues me dio pena por Sergio, pero brinqué de gusto, obviamente, Pero, ¿no? pero te acuerdas, Adriana, que tú decías, bueno, tú sumamente respetuosa, preguntaste primero, Sergio, qué pasaba y qué iba a pasar. Pues Y sí, luego dijiste otra cosa también, que tu honestidad profesional y que eso fue lo que te ha llevado donde te ha llevado. Preguntaste bueno, me dijiste, tengo que hablarlo con dos personas, con Leonardo Curcio y con don Edilberto Huesca, porque sí, claro. trabajo también allá y tal. Y eso les implicaba a ellos hacer un enroque incluso de las Sí, posiciones, si mal no recuerdo, sí. porque Sí, no les porque daban. ya tenía un año en enfoque, ya voy a cumplir 20. Estamos hablando de hace 19 años. Este mes cumplo 20 años en enfoque. Estuve un año
en el noticiero de la tarde, de las 6, pero para que yo pudiera estar en la noche en Canal 11, bueno, primero avisarlo al señor Huesca y a Leonardo Curcio, que era el director de noticias, y ver si se podía hacer ese enroque para que yo no dejara radio y pudiera pasarme al de la noche. Y afortunadamente sí se pudo, y gracias también a Raúl Sánchez Carrillo, que accedió a que él se cambiara al noticiero de la noche y para dejarme el espacio que él tenía al mediodía. Y entonces todas las piezas se acomodaron hermosas. A mí Edilberto Huesca, al cual tú lo sabes, le tengo un gran cariño, igual que a Y él Leonardo a ti. Curcio. Y él a ti. Yo me acuerdo que le hablo a Leonardo primero, porque pues yo siempre me ha gustado subir la escalera pues de abajo para arriba, y llego y le Y no digo, se conocían, no se acababan de conocer, nos acabábamos porque de cuando ya se trataron, mejor fue que tú lo llevaste a primer a primer plano. plano, pero eso ya fue en el 2002. Pues yo le hablo a Ujú. Leonardo Curcio y le digo, oye, Leonardo, fíjate que pasa esto, ¿no? Voy a hacer un cambio y quiero llevar a Adriana Pérez Cañedo al noticiero de Canal 11. Y me dijo, está en el noticiero. Le dije, no, no, no. A la estelar, al titular de la noche. No había ninguna mujer, Adriana, ninguna mujer era No, titular en la no, noche. no, no, Entonces no. yo me acuerdo que cuando empiezo a gestionar eso, gente de la propia televisora, Cuando fui titular de un noticiero en la mañana en Canal 13, pero en la noche no había habido. Recuerdo que me hacen una entrevista y me preguntan, oiga, ¿usted va a ser titular de un noticiero en la televisión? Sí. ¿Y tiene la misma credibilidad una mujer que un hombre para ser titular? Yo, o sea, digo, era triste, pero hacían esas preguntas y a ti te la hicieron hace 19 años. claro, bueno, tú imagínate que yo no consulto al presidente de la República ni consulto a nadie. Entonces tomo la decisión y hago el cambio. Y sopas, para arriba en la audiencia y para arriba, no, no, buenísimo. Y la verdad es que todo mundo, hubo voces que quisieron salir a señalar, y yo me acuerdo mucho que en un encuentro, en un evento con el presidente Fox, Y yo recuerdo que en un encuentro con el en presidente un Fox, encuentro con el presidente Fox en una cena de Estado en Palacio Nacional, venía un mandatario extranjero, vamos entrando a la cena y me ve y me dice, ya vi que hiciste cambios y metiste una chiquilla. ya, hombre, Le gustó, le gustó. Era, tú te acuerdas, el presidente Fox era un presidente que dormía muy temprano, a las 9 de la noche, él por lo regular ya no aceptaba muchos compromisos bien. nocturnos, cenaba temprano porque se levantaba muy temprano a trabajar y veía tu noticiario. Tu primera Uh-huh. media hora la veía religiosamente. Entonces digo, para mí era 30 minutos de alta tensión. Eh, Yo no sabía que, yo no sabía que el presidente no, veía hombre, el noticiero, no se perdía pero un hombre, no se perdía uno, Adriana. Entonces, la verdad es que nos tocó una época de dar una batalla de trascendencia bonita. Tú fuiste y has sido para los medios de comunicación alguien muy valioso, querida Adriana. Yo me acuerdo de otra cosa también. Y fíjate cómo vale. son las diosidencias. Hoy conversé en una conversación similar con José María Napoleón. Ah, me encanta. José María Napoleón, su primera oportunidad de trabajo la consigue descendiendo de un autobús urbano en Insurgentes frente a Núcleo Radio 1000. Desciende de un autobús de cantar con su guitarra a la gente que iba en el camión y él creía que una persona que lo estaba esperando abajo viéndolo era del sindicato de los que permitían que te subieras a cantar los camiones. Y ese hombre, cuando le da su tarjeta a José María Napoleón, era Víctor Iturbe el Pirulí, No, que lo hombre, había escuchado cantar mientras el camión hacía base frente a Núcleo Radio 1000. sí, claro, ni Víctor surgente. Iturbe tenía un programa de radio ahí. Salió del programa, mientras iba a subirse a su coche, escucha a alguien cantar bonito, baja Napoleón, es Napoleón, Víctor Iturbe le da su tarjeta y lo recomienda y le dice que vaya a una estación con fulano de tal y que le den un número.
y que con ese número cante para que le hagan una prueba. ¿Por qué hago esta mención? Porque a ti te atropellaron en ese lugar. Sí, es cierto, me atropellaron. Adriana Cuando Pérez tenía... Cañón, ¿te atropellaron ahí? Sí, fue horrible. Cuando empezaba a conducir el noticiero de la noche. Pero primero, cuando ocurrió el 11 de septiembre, Sí. las Torres Gemelas, cuando yo empezaba a conducir el de la noche y empezamos a transmitir mañana, tarde, noche, fue agotador. Hicimos un búnker, ¿te acuerdas? Hicimos un gran búnker para darle seguimiento a toda esa noticia. Y nos fue muy bien de rating y recuerdo que nos hiciste una cena para agradecernos y esa noche, no digo que fue la cena, pero era tanto el estrés, o no sé qué pasó, que en la madrugada estaba yo en urgencias y me operaron de apendicitis. Y a la semana que salí del hospital, que debía haber estado 2 semanas, y yo a la semana dije, no, no puedo, ya soy titular en la noche, ¡zas! Me atropellan. Fue así, en 15 días, la apendicitis de urgencia, la atropellada, y dije, bueno, ya caramba. Ya de ahí me fui de corridito. No, pero te voy a decir una cosa que la gente no sabe, para que vean tu profesionalismo. Te atropellan. Ah, sí. Llega la Llegaba. ambulancia, llega la ambulancia, te suben a la ambulancia y Betty Molina, mi asistente, me dice, ingeniero, tiene una llamada urgente de Adriana Pérez Cañón. ¿Urgente? ¿Está aquí en la... No, no está aquí. Ah, pues a ver, pásame. Desde el teléfono de Dilberto Huesca. Que se subió conmigo, don Edilberto, a la ambulancia. Y que traía un ladrillón de esos teléfonos celulares de antes. Sí, sí. Tú le pediste me comunicaran para disculparte de que no llegarías a tiempo probablemente. Porque yo esperaba que me levantaran en el hospital, sí. Llegaba con el collarín, me lo quitaba, hacía el noticiero y me lo volvía a poner. Sí, sí. Oye, ¿qué crees? Que creo que hoy no llego. No recuerdo. Oye, señor director, tú muy seria, muy propia. Oiga, señor director, pues decirle, ingeniero, que pues probablemente hoy no llegue al noticiero, por si quiere hacerme favor de ver qué hacemos. Adriana, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? En una ambulancia. Adriana, ¿qué haces en una ambulancia? Me atropellaron, voy al hospital. Me atropellaron. No, bueno. Eso lo guardo, Adriana, de veras como un recuerdo. De verdad, no lo recuerdo, ¿eh? No, pues un recuerdo inolvidable. Me dolía espantoso, me acuerdo. Afortunadamente no pasó a mayores. Me dijeron en el hospital, fueron golpes contusos. Yo dije, será confusos porque me duele todo, me dolía todo. Pues sí, fue un susto espantoso. Ay, mi querida Adriana, eres una mujer entrañable. Muchos televidentes te extrañamos en el prime time de Canal 11. Otros que queremos estar bien informados te escuchamos a partir de la 1 de la tarde. La verdad que ese encanto y esa chispa, Adriana, es algo que te ha hecho llegar muy lejos. Esa mirada transparente que nunca he ocultado, que cautivas al público. Y siempre yo se lo decía a mi equipo. Adriana tiene esa característica de transmitir su transparencia, hacerla evidente. Y eso te vuelve muy confiable, te vuelve una mujer a la cual le tenemos respeto, le tenemos cariño, que creemos firmemente en lo que nos dice. Una mujer valiente, una mujer valiente que te tocó en diferentes momentos de Canal 11 dar la primicia de muchas noticias que no eran cómodas para el gobierno. Si me permites, que no quiero dejar pasar esta oportunidad de estar contigo, para decir lo que he dicho en otras ocasiones. Me tocó vivir la televisión pública de los 70s, de los 80s, tanto en el 13 como en el 11. Y nunca había empezado a vivir una experiencia tan diferente y maravillosa como a partir del año 2000, en el sexenio del presidente Fox, en la dirección contigo en Canal 11. Me acuerdo cuando había cierto temor, yo me llegué a atrever a hacer algún comentario o decir algo, y bueno, no acababa de decirlo cuando ya estaban llamando la atención, regañando, o sea, creces así como
como asustada, y de repente tú dilo, tú hazlo, tú tóralo. ¿En serio, Julio? Sí. Ah, pues me empecé a aventar. Entonces, y a sentir como, pues libre, a gusto, oxigenada. Eh, Eso oxigenó los medios de comunicación. Recuerdo que el entonces presidente Fox decía que prefería que, 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 se, que se fuera al extremo de lo que habíamos vivido en el periodismo con Mordaza, y que prefería el extremo del libertinaje, si así se le podía llamar, a la libertad de expresión, a lo que se había vivido en muchos años atrás en este país. Y sigue costando la vida a periodistas, pero pues mucho tiene que ver la situación que vivimos, el narcotráfico, etcétera. Son otros ahora los que callan la boca del periodismo, pero en aquel entonces pues eran los gobiernos en turno, ¿no? Y empezar a vivir eso, y cuando llega el presidente Calderón y sigo yo en la televisión pública y seguir viviendo eso, y no pasaba nada, y lo dices y lo haces y lo tornas y preguntas, y tú sigues y seguimos creciendo muchos periodísticamente. Fue una experiencia, ha sido una experiencia maravillosa en mi trabajo periodístico de toda la vida. Notable, así como de la noche al día. O sea, no tengo la menor duda. Y tú llegabas y me decías, tú túndele, pregúntale lo que quieras, como quieras. No túndele, me decías, tú pregunta lo que quieras. Es que mira, yo pensaba, pregúntaselo. Pues lo preguntaba y respondía, o lo que fuera, ¿no? Se empezó a trabajar de otra forma en México, de una forma en la que las nuevas generaciones de estudiantes de periodismo se los platicó, y los jóvenes que ahora tienen 20 años cuando iniciaba el sexenio del presidente Fox, ¿no? No soy ni panista, ni priista, ni periodista, ni petista. Tengo amigos aquí, allá, en la política, o tú, por ejemplo, que trabajabas con el presidente Fox, o algunos que trabajaban con el presidente Calderón, o muchos del PRI también de aquellas épocas, o del PRD, no sé, no, pero no puedo dejar de reconocer lo que afortunadamente cambiaron las cosas para el periodismo en México a partir de entonces. No tengo la menor duda, lo tengo claro, porque además no he dejado de trabajar. Qué padre, Adriana. Pues, querida Adriana, no me resta más que nunca dejaría te dejaría ir después de esta conexión que nos ha tenido aquí a ti y a mí unidos, la de Zoom y la profesional. Y la verdad es que siempre es un placer, Adriana, y yo este programa, esta conversación la quería tener contigo para reconocerte siempre y agradecerte. Agradecerte mucho el gran equipo que logramos hacer, agradecerte tu honestidad profesional, tu dignidad como periodista y sobre todo tu capacidad y empeño por decir las cosas como son, por no tener miedo, por ser valiente, por ser una mujer muy comprometida con México. Soy yo, tú lo sabes. La agradecida de aquel entonces cuando pásate a conducir el de la noche, y pues ha sido uno de los días más y de las emociones más grandes de mi vida profesional, Julio, y te lo agradezco yo a ti. Gracias. Por favor, gracias a ti. Y ahora que nos levanten el castigo y este bicho se vaya, pues volveremos a celebrar en ya sabes dónde y ya sabes qué. Sí. Celebraremos nuevamente porque es momento. Va a haber muchas razones más para celebrar. Hay muchas razones más. Haber pasado esta pandemia, haber pasado con salud, estar juntos nuevamente. Nos vamos a ver todos de otra forma, vas a ver. Sí, sí, muchas gracias, Julio. Ha sido un placer. Siempre, siempre te quiero mucho a ti y a toda tu familia. Y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Cuídate mucho y nos vemos de ver pronto. Para darnos un abrazo en persona. Bien fuerte. Claro. Bueno, bye. Gracias, Adriana. Te quiero mucho. Bye.